Si sos hombre o líder principiante y quieres aprender a bailar tango, pero de verdad, entonces tenés que aprender a disociar. ¿Que de qué se trata eso? ¿Para qué sirve? Te lo explico en esta clase de técnica de tango con 3 ejercicios fáciles, bien explicados, que te servirán para toda la vida. ¿De qué se trata la disociación en el tango? Empecemos por comprender que para el bailarín de tango, el cuerpo se divide en 2 partes. Lo que denomino el espacio superior, que abarca torso, brazos y cabeza, y el espacio inferior, que abarca cadera, piernas y pies. La disociación consiste en que el espacio superior pueda realizar un movimiento, mientras el espacio inferior pueda realizar otro distinto. Como el cubo de Rubik. Algo parecido, pero no exactamente. ¿Y por qué disociar es tan importante? Antes de contestar esa pregunta, suscríbete ya y déjame en los comentarios, según tus propias palabras, por qué disociar podría ser importante para bailar tango. Mi nombre es Gustavo Bensequizabá y ahora sí, esta es mi explicación. Cuando hablamos de disociar, nos referimos al modo en que combinamos movimientos entre el espacio superior y el espacio inferior, ya sea para conseguir una comodidad personal o para conseguir algún efecto de la persona que baila con nosotros. Así, por ejemplo, a partir de la disociación, el líder puede caminar por el lado izquierdo o el lado derecho de la pareja, sin chocar las piernas de la follower y entorpecer la caminata. Y no solo eso, también logramos que el torso del hombre o líder le indique un movimiento a la mujer o follower mientras realiza otro movimiento con sus propias piernas. En suma, la disociación permite la ejecución cómoda de los desplazamientos individuales y de pareja. Dentro del abrazo de tango, el torso y los brazos generan un espacio entre los cuerpos que en general debe mantenerse, mientras las piernas de ambos bailarines pueden alternar posiciones. Esto quiere decir que sin disociación, los movimientos de las piernas serían muy limitados. No olvidemos que las piernas son la parte expresiva de la danza, mientras los torsos forman la parte conectora o comunicativa entre líder y follower. Claro está que cuando vemos bailar no notamos esta disociación, porque a medida que practicamos los ejercicios, nuestro cuerpo se vuelve más flexible y más sutil. Pero la persona con la que bailamos experimenta mayor placer que si no disociáramos. Valga decir que el 100% de las mujeres prefiere una caminata con disociación que una caminata en bloque. Por eso, quien esté mirando bailar a la pareja a veces se pregunta ¿cómo el hombre le indicó tal movimiento? Por tanto, disociar es una expresión íntima de la pareja que tiene por fin una expresión pública. Ahora, también hay otra disociación que tenemos que tener presente. El espacio superior tiende a ir hacia arriba, hacia el cielo, mientras el espacio inferior tiende a ir hacia abajo, hacia la tierra. Esto quiere decir que el torso deberá mantenerse estable y elevado, mientras las caderas deberán mantenerse colocadas sobre las piernas y los pies conectados con el piso. Ya me refería a algunos puntos sobre la postura en el video Cómo bailar el tango sin perder el equilibrio, que pueden encontrar en este mismo canal. Pero hablar de postura es otro tema. Si quisieras que hable de algo en particular sobre postura, déjamelo en los comentarios. Sea como fuere, lo importante es saber que existen 2 maneras de bailar. Mover el cuerpo en bloque y dirigir a la mujer o follower con el brazo, o mover el cuerpo disociado y plantearle a la mujer o follower el movimiento con el torso. ¿Te imaginas lo que prefiere la mujer o follower, no es así? Por esto es que vamos a prepararnos para realizar los ejercicios. Ejercicios de precalentamiento. Lo primero que haremos será pararnos con las piernas abiertas alineadas con los hombros. Vamos a inhalar por la nariz y al exhalar por la boca dejaremos el pecho arriba y el abdominal contraído. Al retirar el aire notaremos las costillas expandidas como las partes de un chaleco que nos contiene. Manteniendo esa posición vamos a rotar lentamente los hombros para atrás. Rotar los hombros nos permitirá calentar algunas articulaciones y musculaturas. Podremos sentir cómo trabajan nuestros omóplatos. Haremos en este caso 10 rotaciones hacia atrás. Mientras vamos contando tengamos conciencia de nuestro cuerpo. ¿Qué áreas físicas estamos moviendo mientras controlamos la posición inicial? Una vez terminadas las rotaciones, relajaremos el cuerpo y volvamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Recuperemos nuestra postura y realicemos otras 10 rotaciones de hombros, esta vez hacia adelante. Hagamos que el proceso sea lento para tener mayor conciencia de nuestro movimiento. Posiblemente a esta altura te preguntes por qué te propuse rotar los hombros. Y la respuesta es que necesitamos fortalecer el espacio superior. Ahora levantemos los brazos como si estuviéramos abrazando a nuestra partener y juntemos los pies, que llamaremos 0 o posición 0. Nuestra cabeza estará arriba de nuestro cuello
el pecho elevado y las rodillas relajadas pero no flexionadas. Comenzaremos a rotar todo el espacio superior a izquierda y a derecha. A izquierda y a derecha. Mantengamos las costillas expandidas, el abdominal contraído y los brazos redondeados. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si sintieras que se te cansan los brazos, probemos intentar este ejercicio con un almohadón. Yo pruebo con este almohadón que me resulta cómodo, pero podemos probar con un almohadón más chico que represente el pecho de la mujer o follower con quien estamos bailando. Vamos a extender los brazos en forma redondeada y a abrazar desde los omóplatos. Volvamos a contar 10 rotaciones una vez más. Entre tanto, sintamos cómo se estiran nuestras dorsales mientras nuestra cadera se mantiene al frente. 8, 9 y 10. Por supuesto, es muy probable que sintamos dolores en las dorsales o en la espalda si nunca realizamos un ejercicio físico. Es muy probable que de estar tanto tiempo sentados ante una computadora o tomando un shot de cerveza con amigos, el cuerpo denuncie algunas molestias al proponerle estos ejercicios. Ya sabemos que nada se consigue sin esfuerzo. Si no te sintieras seguro de que tu cuerpo podría realizar estos ejercicios, es mejor consultar a un profesional de la salud. Tampoco es necesario que la rotación sea extrema. Para empezar, bastará con rotar algunos pocos grados. Todos los movimientos deben ser graduales para alcanzar la flexibilidad apropiada día tras día. Ahora, si ya sentís que tenés el cuerpo preparado, empecemos con los ejercicios. Ejercicio número 1, disociación con pasos adelante. En esta serie de ejercicios comenzaremos a ver cómo disociar en el lugar sin desplazamiento. Utilizaremos la rotación del torso como vimos anteriormente, pero agregaremos el movimiento de las piernas para empezar a trabajar la disociación propiamente dicha. Así que manteniendo los pies juntos, las rodillas relajadas, el pecho arriba y el imaginario abrazo de tango, comenzaremos por rotar el torso hacia la izquierda alrededor de 30 grados. Estiremos la pierna izquierda y descarguemos el peso sobre el pie izquierdo como si quisiéramos avanzar. Regresemos a posición 0 y mantengamos nuestro abrazo al frente. Una vez más para el mismo lado. Rotemos el torso a la izquierda, estiremos la pierna y descarguemos el peso. Regresemos a 0 y sostengamos el abrazo al frente. Al avanzar hacia la izquierda, el pie debiera estar derecho, siguiendo la línea del otro pie o rotado hacia la izquierda, pero nunca apuntando hacia la izquierda. Es indistinto si pisamos con el talón o con el metatarso. Personalmente prefiero pisar con el metatarso, pero aquí estamos trabajando con la disociación. Probemos el mismo movimiento con la pierna derecha. Con nuestra conciencia corporal, rotemos el torso hacia la derecha y avancemos con pierna derecha. Regresemos a 0 y mantengamos el abrazo de tango. Una vez más, torso, pierna, pie con peso del cuerpo, pies juntos y abrazo natural. Cuando avancemos, evitemos que la pierna hacia adelante en forma rígida. Utilicemos la rodilla para proponer el paso. Tampoco es necesario que el paso sea largo. En las milongas, al menos en las milongas de Buenos Aires, el paso suele ser corto, pero si quisieras hacer un paso largo no está mal. Ahora vamos a combinar el ejercicio de disociación con pasos adelante de pie derecho y pie izquierdo. Rotemos el torso hacia la derecha, pie derecho, pie juntos, torso hacia la izquierda, pie izquierdo y nuevamente a 0. Torso, pie, cambio el peso, 0. Torso, pie, cambio el peso, 0. A medida que vayamos practicándolo, vayamos aumentando gradualmente la velocidad, dándole más suavidad a nuestra rotación y más soltura hasta que el movimiento se vuelva natural. Ejercicio número 2, disociación con pasos atrás. Si ya conseguimos controlar el primer ejercicio, es muy probable que este te resulte más sencillo, dado que el torso ya está más elástico. En este caso, vamos a comprobar cuánto nos ayudó la práctica de precalentamiento que realizamos al comienzo. Vamos a pararnos como antes, con los pies juntos, el pecho elevado, las costillas expandidas, sin bajar la cabeza y en posición de abrazo. Ahora rotemos el torso hacia la derecha y simultáneamente estiremos la pierna izquierda hacia atrás. Toquemos el piso con los dedos del pie y distribuyamos el peso del cuerpo entre ambos pies. Tratemos de mantener el talón lo más bajo posible. En esta posición sentiremos cómo se tensan los músculos romboidales mayor y menor, los que se ubican bajo el omóplato. Veamos también que la cadera se mantiene en dirección al frente. Desde esta posición, vamos a adelantar el torso para llevar todo el peso del cuerpo hacia el pie de adelante
mientras lo rotamos para alinearlo con la cadera. Al adelantar el torso, cargamos todo el peso del cuerpo hacia el pie derecho, permitiéndonos juntar el pie izquierdo. Repitamos el ejercicio, pero esta vez tengamos presente mantener la línea de los hombros paralela al piso y que el abrazo no se desarme. Recordemos que siempre existe la posibilidad de practicar con un almohadón. Entonces, con el abrazo de tango, nuevamente rotemos el torso hacia la derecha y estiremos el pie izquierdo. En ningún momento roto la cadera. Repartimos el peso entre ambos pies y luego adelantamos el torso rotándolo para recuperar el frente a la par que juntamos los pies. Entre los muchos detalles que podríamos encontrar en este ejercicio de disociación, vamos a concentrarnos solo en 3. 1. Evitar levantar la pierna activa y hacerla caer como un martillo sobre el piso. Para quienes bailamos tango, el piso siempre es nuestro amigo más fiel. 2. Corregir la posición de nuestra pierna activa al estirarla, de modo que no cruce la línea de la otra pierna. Eso hará que se desnivele la línea de la cadera y nos sintamos inestables. Y 3. Mantener relajada la rodilla de la pierna soporte. Cuanto más contraída se encuentre la rodilla, más corto será el paso hacia atrás. Y cuanto más relajada, más flexionada, más largo será el paso. En este ejercicio podemos probar por igual tanto un paso largo como un paso corto. Aunque por lo general cuando bailamos tratamos de mantener siempre la misma estatura e intentamos que el paso hacia atrás sea corto para no lastimar a quien no sigue en la línea de baile. Ahora volvamos al ejercicio. Desde la posición 0 rotemos el torso hacia la izquierda y estiremos la pierna derecha. Trataremos de no forzar la rotación. Si fuera posible, intentemos que la línea de la pierna se vea recta con el fin de conseguir mayor elongación. Rotemos el torso hacia el centro mientras lo llevamos hacia adelante y juntamos los pies. Nuevamente, rotación del torso con los hombros paralelos al piso, pierna estirada con el peso del cuerpo distribuido en ambos pies y torso adelante con rotación hacia el centro del cuerpo para terminar en 0. Cuanto más repitas el movimiento, más comprensión tendrás de él. La repetición a conciencia nos da los mejores resultados. Ahora unamos el lado izquierdo y el lado derecho. Torso a la derecha, pierna izquierda atrás, torso al centro y 0. Torso a la izquierda, pierna derecha atrás, torso al centro y 0. Una vez más. Torso, pierna, torso, 0. Torso, pierna, torso, 0. Torso, pierna, torso, 0. Torso, pierna, torso, 0. Ejercicio número 3. Disociación combinada con pasos adelante y atrás. El tango nunca deja de sorprendernos. A menudo lo que parece fácil resulta difícil, pero lo que parece difícil resulta imposible. Bueno, no es tan así. Todos podemos conseguirlo si nos esforzamos para conseguir nuestro objetivo. No importa qué edad tengas, qué estaturas o qué dimensiones. El tango ha demostrado que gracias a la práctica diaria, todos pueden realizar cosas que antes creían impensables. En este ejercicio vamos a combinar ahora los pasos hacia adelante y hacia atrás con la debida rotación de torso en contraposición. La contraposición es sumamente placentera para las caminatas. Si quisieras ver un ejercicio de caminata en contraposición, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Así que desde la postura antes vista, con los brazos en posición de abrazo, vamos a rotar el torso a izquierda y a adelantar la pierna izquierda relajando la rodilla de la pierna soporte. Vamos a llevar todo el cuerpo hacia adelante hasta repartir el peso en ambos pies y volvemos hacia la pierna soporte mientras rotamos el torso para llevarlo al centro. Pero mientras lo rotamos, vamos a ir hacia la derecha, estirando la misma pierna activa hacia atrás junto con el cuerpo para repartir el peso también en ambos pies. De modo que utilizando nuestra pierna activa como un péndulo, vamos a llevarla hacia adelante y hacia atrás con su correspondiente rotación de torso. Un detalle para tener presente es que la pierna activa al pasar de adelante hacia atrás tocará los talones y al pasar de atrás hacia adelante se acariciarán las propias rodillas. A veces esto último es imposible cuando tenemos las rodillas muy separadas, pero intentaremos al menos mantener una línea recta en el curso de nuestra pierna activa. Probemos a hacer lo mismo con la otra pierna. Siempre en posición de abrazo, rotamos el torso hacia la derecha. Adelantamos la pierna derecha con la rodilla de la pierna soporte relajada, llevamos el cuerpo hacia adelante y repartimos el peso en ambos pies. Retraemos el cuerpo para concentrar el peso en la pierna soporte, mientras rotamos el torso hacia el centro y nos tocamos los talones. Seguimos el recorrido de la pierna activa hacia atrás, mientras el torso va rotando hacia la izquierda, para luego rotar el torso hacia el centro, adelantar la pierna activa y terminar con pies juntos. Practiquémoslo una vez más sin explicaciones.
Si al practicar estos ejercicios le exigiste más a la rotación del torso de lo que vos podías, es muy probable que al día siguiente sientas dolores musculares. Al comenzar conviene que realices movimientos pequeños y que el torso no supere la línea de tu pie. Y aquí quiero adelantarte lo que veremos en la próxima clase. Pero antes, suscríbete ya y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de lo que vendrá. También déjame en los comentarios por qué disociar para bailar tango te parece importante. En la próxima clase comenzaremos a ubicar los movimientos dentro de los tiempos musicales. Así que practiquemos estos ejercicios y disfrutemos del aprendizaje. Nos vemos en la próxima lección de tango. Hasta pronto.